Buenos días, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Buenos días, Cori. Buenos días a todo el Perú. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días, Amaru. Buenos días a todas y todos. En la sesión pasada revisamos algunas estrategias de comprensión lectora. ¿Te acuerdas, Cori? Por supuesto, Amaru. Hoy terminaremos de ver los tipos de lecturas y las técnicas de comprensión lectora. Así que, chicas y chicos, vamos a ponernos cómodos y a tener nuestros materiales a la mano. Hay que poner mucha atención antes, durante y después de la lectura. Es decir, elegir bien el tipo de texto que voy a leer, elaborar los resúmenes y organizar mi información. Ya, pero en el examen de admisión no puedes elegir, solo vas a poder leer los textos propuestos por la institución a la que postules. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Los exámenes son propuestos por las instituciones. Para resolver ese dilema, tenemos que llamar al profesor. Buenos días, profe. Buenos días, Amaru. Buenos días, Cori. Buenos días, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Profesor, ¿cómo hacemos en el caso de los textos que trae el examen de admisión? Esos textos, no los podemos elegir. Es que esos textos no los pueden elegir porque los selecciona la institución de manera homogénea para todos los postulantes, de tal manera que todos puedan encontrar las respuestas correctas. Así es, Cori, porque en las instituciones seleccionan diferentes tipos de lectura para el uso de diversas técnicas cuando se lean. Así es. Y para dar respuesta a ese interrogante, hoy veremos estos tipos de lectura y algunas técnicas que podemos utilizar para comprender los textos que leemos. Entonces, todas y todos atentos. Veamos los tipos de lecturas. Cada autor y cada texto puede presentar ideas diferentes y, según la ubicación de la idea que presentan, clasificaremos los tipos de lectura. Veamos la siguiente información. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lectura? La lectura será diferente en función del texto que tengamos que leer. No es lo mismo leer un catálogo de compras que un libro de derecho. Algunas veces realizamos una lectura superficial y otras en profundidad. Los 5 tipos de lectura existentes son los siguientes. La lectura globalizada o skimming es de exploración, es decir, buscamos los conceptos y datos más importantes sin profundizar demasiado. La lectura focalizada o scanning es un método de lectura en el que prima la velocidad y se busca información en particular, cifras, fechas o frases clave. Conocemos parte del contenido o sabemos de qué trata y simplemente buscamos la información que nos interesa en el texto. Lectura extensiva. Aquí la lectura que se realiza es de una extensión considerable, en la cual se busca una comprensión global, no concreta. No importa si encontramos alguna palabra o frase de difícil comprensión, ya que el objetivo es tener una visión global de lo leído. Lectura intensiva. Este tipo de lectura implica mayor atención y esfuerzo para encontrar o inferir el significado de cada palabra y frase, con la finalidad de obtener una información específica y exhaustiva del texto. Profe, ¿podríamos decir que este tipo de lectura se lleva a cabo cuando estudiamos o preparamos un resumen? Así es, con toda nuestra atención en él. Lectura crítica. Este tipo de lectura se suele realizar con textos de no ficción, en los que además de comprender el texto, también intentamos evaluar lo que está diciendo el autor. Se construye una opinión propia sobre lo leído. La lectura crítica es la que aplicamos cuando, por ejemplo, realizamos un comentario del texto. En ella buscamos la calidad del texto, el sentido que le da el autor, etc. La lectura crítica nos da la oportunidad de brindar nuestras apreciaciones sobre temas que conocemos. Para llegar a desarrollar un pensamiento crítico, debemos leer todo tipo de texto. Así es, debemos dominar bien todo tipo de lecturas para desarrollar el pensamiento crítico y también la concentración, y el uso del diccionario nos ayuda a comprender y analizar la lectura crítica. Eso que acaba de decirnos, profe, tiene una gran importancia en el proceso de comprender lo que leemos. Profesor, el diccionario nos saca de muchos apuros, ¿verdad? Así es, Cori. No olviden tener siempre su diccionario a la mano y revisarlo constantemente. Profe, ¿existen también otras técnicas para comprender la lectura? Claro, Amaru. Veamos algunas técnicas para comprender mejor lo que leemos. Puedes utilizar diferentes técnicas para mejorar tu comprensión lectora.
nosotros hemos realizado una selección de algunas de ellas para que las implementes en tu estudio y que cada vez te resulte más sencillo entender el contenido de lo que lees. Veamos, por ejemplo, la técnica del periodista, que consiste en leer un texto realizándose las preguntas típicas que haría un periodista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. Cuando las formules deberás rellenar un cuadro con 3 columnas. Una para lo que sucede en el texto, el qué. Otra para quién lo lleva a cabo, el quién. Y otra para las circunstancias en las que sucede, cuándo, cómo y por qué. Al final, la información quedará estructurada por segmentos que al unirlos darán un sentido completo al texto. Otra técnica es la de los mapas conceptuales. Esta es sin duda una técnica estupenda para organizar el texto, completar definiciones y comprender el papel que juega cada concepto dentro del mismo. En esta técnica también es muy sencillo hacerse una idea de cómo están interrelacionadas las diferentes partes del texto principal. Excelente, profesor. Gran aporte. Hemos podido comprender las 2 primeras técnicas de comprensión lectora. La primera es la técnica del periodista y la segunda, los mapas conceptuales. ¡Wow! Chicas y chicos de la Pre, aprenda en casa. Estas técnicas, de hecho, que los ayudarán con sus lecturas. Muy bien, ahora veremos 2 técnicas más. Técnica titular párrafos. Esta técnica se basa en identificar la idea principal de cada párrafo para ayudarnos a entender mejor el texto en su conjunto. De esta manera, de un simple vistazo, captaremos la información del texto y los principales conceptos de este. Técnica del subrayado. Probablemente esta sea una de las técnicas más usadas para comprender y sintetizar un texto. El subrayado consiste en destacar los conceptos principales del texto, tanto definiciones como fechas o datos relevantes. Buenazo, profe. 2 técnicas más que acabamos de aprender. Sí, las técnicas titular párrafos y el subrayado. Muy bien, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Nos vamos a una pausa. No se muevan, que ya volvemos. Bienvenidos a la segunda parte del programa. El profesor nos ayudó a recordar algunas técnicas de comprensión lectora más relevantes. También existen otras técnicas, pero queremos reforzar los aspectos primordiales de la comprensión lectora. Amaru, un profesor me decía, leamos para la vida, para que nos quede grabada en nuestra mente cada lectura que realicemos. Cori, el Ministerio de Educación realiza un gran esfuerzo para que las chicas y los chicos de la Pre Aprendo en Casa, al igual que tú, puedan desarrollar sus capacidades de razonamiento verbal, como la comprensión lectora, por ejemplo. Este esfuerzo, en conjunto, hará que su tránsito a la educación superior se haga mucho más sencillo. Amaru, ¿qué tal si realizamos algunos ejemplos sobre las técnicas que acabamos de ver? Muy bien, pero antes veremos algunos consejos para complementar las técnicas de comprensión lectora. Por ejemplo, crea un hábito de lectura para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora. Lo primero que debes hacer es crear el hábito de leer. Esto te ayudará muchísimo a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Al leer, irás aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje y además mejorarás mucho, pero mucho tu léxico, entre otras cosas también. Para ello, puedes comenzar con novelas sencillas sobre temáticas que te gustan e ir poco a poco aumentando el nivel de dificultad. 2. No tengas prisa. ¿Has oído eso de que las prisas no son buenas? Pues en la lectura es así. Un buen lector sabe adaptar la velocidad de lectura a la dificultad del texto. A veces te encontrarás con textos más sencillos en los que avanzarás más deprisa y otras veces en las que el texto presenta una mayor dificultad. Ahí tendrás que bajar el ritmo de lectura para identificar el mensaje del texto y entenderlo a la perfección. Cada vez que tengo un libro y me dispongo a leer, lo primero que hago es aislarme y que nada me perturbe. Me voy a un lugar más tranquilo de mi casa, de tal manera que nadie me interrumpe y puedo estar un buen rato leyendo. ¡Felicidades, Cori! Como dice nuestro segundo consejo, no tengas prisa. Es decir, tomarnos el tiempo necesario para realizar una buena lectura.
Pero, Amaru, en el examen de admisión no voy a estar sola. Lo daré con muchos postulantes y me otorgarán un tiempo para las lecturas. Ya, entonces, profe, ¿qué puedo hacer en ese caso? Tu preocupación es muy valiosa, estimada Cori, y nos permite dar algunas pautas para tu examen de admisión que muy probablemente sea en modalidad virtual. Esa ya es una gran ventaja porque estarás sola para tu evaluación, pero si fuese presencial, siempre se dan las pautas para que haya silencio en el aula de evaluación y en el caso del tiempo, como ya indiqué en la sesión anterior, siempre es tomado en cuenta para que sea el necesario y se puedan dar las lecturas del examen. Manteniendo la distancia, entonces, profe, seguimos con más consejos. Atentos, por favor. 3. Analiza constantemente el texto que lees. Desde ese mismo momento, las interrogantes serán tus mejores amigos a la hora de leer. Pregúntate constantemente qué, cómo, cuándo, por qué, etc. A partir de las respuestas, puedes continuar con preguntas más complejas. Este paso es indispensable para poder identificar y comprender cualquier tipo de texto. 4. Busca el significado de las palabras que no entiendas. Haz del diccionario tu mejor amigo. Si no entiendes una palabra, deja lo que estás haciendo y busca su significado. Asimismo, es indispensable verificar que la acepción seleccionada sea la adecuada para el contexto. Aunque no lo creas, una simple palabra puede cambiar drásticamente el significado del texto completo. Con estos consejos, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa, su comprensión lectora no puede fallar. Ahora sí, ya tenemos las herramientas para responder los siguientes ejercicios. Vamos con el siguiente texto, profe. Permitir que los dueños saquen a pasear a sus perros sin correa demuestra una falta de respeto a los demás debido al riesgo que representan al no estar bajo control de su propietario. No porque sus dueños digan que se trata de animales domésticos, los perros dejan de ser animales o agresores potenciales. Tenemos este pequeño texto que nos ayudará a poner en práctica algunas de las técnicas que mencionamos hace un momento. Apliquemos la primera técnica para la afirmación. Decide si refuerza, debilita o no afecta la argumentación. Luego, justifica tu decisión. Para entender mejor, vamos a detallar. 1. Los dueños que sacan a sus mascotas a pasear lo hacen en determinados lugares y horas que no hay público para evitar cualquier ataque imprevisto. Para esta primera parte, si respondemos afirmativamente, entonces estaríamos aceptando que los dueños sacan a sus perros en lugares y horas que no hay público y nadie puede sufrir algún ataque. Si la respuesta fuese negativa, estaríamos negando que los dueños sacan a sus perros en lugares y horas que no hay público y que podrían resultar víctimas de un ataque imprevisto. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? Primero, sería afirmativa la respuesta, porque del texto deduciríamos que los dueños sacan a sus mascotas en lugares y a horas que nadie pueda salir agredido. Segundo, sería negativa la respuesta, porque del texto deduciríamos que los dueños no sacan a sus mascotas en lugares y a horas que nadie puede salir agredido. Entonces, ¿cuál deducción será la correcta? Para mí es la segunda opción, que sería negativa, porque en el texto se puede leer que indica a los demás. Entonces se puede deducir que los dueños sacan a sus mascotas en lugares y horas que concurren personas y pueden salir lastimadas. Buena deducción, Cori. Es lo que esta técnica pretende que logremos: deducir ideas de un texto realizando las preguntas que habíamos indicado. En el ejemplo utilizamos la pregunta ¿por qué? Para determinar la deducción del texto dado. Así es, chicas y chicos, la primera técnica que nos mostró el profesor nos decía que debemos cuestionarnos como un periodista. Muy bien. Ahora, con este mismo texto, veamos otra técnica de comprensión lectora: mapas conceptuales. Continúe, profe. Aquí vemos en el cuadro superior probable título: ¿cómo sacar a pasear a tu mascota? Ahora, en el primer cuadro de la izquierda de su pantalla dice: permitir que los dueños saquen a pasear a sus perros sin correa demuestra una falta de respeto a los demás. En el segundo cuadro de la misma dirección dice: existe riesgo porque no tienen el control de sus propietarios. Ahora,
Vamos a los cuadros del lado derecho y a continuación leemos todos. No porque sus dueños digan que se trata de animales domésticos, los perros dejan de ser animales. El siguiente dice, son potenciales agresores. Chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa, vieron que el profesor ha considerado las dos ideas del texto en el mapa conceptual. Debemos tener en cuenta que, por lo general, las ideas están separadas por puntos, y en este caso el profesor ha dividido el texto en dos partes, considerando las dos ideas que se plantean en el texto. Profe, ¿es hora de aplicar la tercera técnica que nos pide preguntarnos? Haré un procedimiento inverso a lo que indica la tercera técnica y les daré las posibles proposiciones que pueden resultar de algunas preguntas complejas al texto. Profe, la tercera técnica es titular párrafos. Así es. Veamos. 1. Los dueños que sacan a pasear a sus perros sin correa no podrían causar ningún daño a los demás, debido a que estos son de raza pequeña. 2. Cuando un perro adquiere la capacidad de cohabitar con los humanos, es incapaz de dañar a alguno de ellos, pues los considera como sus protectores. 3. La domesticación es el proceso que implica la adaptación de un animal determinado a un entorno humano, así como la supresión de sus instintos violentos. Es, por lo general, un proceso lento y que solo es aplicable a especies que han estado por generaciones sometidas al control de los humanos, como los felinos. Los animales pertenecientes a la orden de los caninos, en cambio, jamás logran adaptarse del todo a un entorno familiar y es casi seguro que en algún momento los instintos superficialmente reprimidos salgan a relucir contra alguien cercano. Ahora les propongo el reto de deducir qué preguntas pueden generar estas proposiciones. 1. Los dueños que sacan a pasear a sus perros sin correa no podrían causar ningún daño a los demás debido a que estos son de raza pequeña. Profesor, en la primera proposición se deduce que la pregunta podría venir por el lado de la raza con respecto al tamaño. ¿Puedo proponer una posible pregunta? Suéltala. Pregunta. ¿Los perros de raza pequeña son menos agresivos que los de raza grande y no causan daño? Muy buena propuesta. Otra pregunta sería, ¿los perros de raza pequeña causarán daño a las personas? Y otra posible pregunta, ¿los perros de raza pequeña necesariamente deben llevar correas? Estoy segura que las chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa acertaron en proponer alguna pregunta. Esta técnica nos ayuda a deducir posibles alternativas que puedan darse en el texto. Seguro que sí. Continuemos, profesor, con el segundo párrafo. 2. Cuando un perro adquiere la capacidad de cohabitar con los humanos, es incapaz de dañar a alguno de ellos, pues los considera como sus protectores. Profesor, esta proposición va por el lado de la domesticación. Entonces, una posible pregunta sería, ¿los perros domesticados son capaces de dañar a los humanos? Mi pregunta puede ser, ¿los perros domesticados adquieren la capacidad de convivir con todos los humanos? Muy bien. Realmente las técnicas de comprensión están dando buenos resultados. Ahora cerremos con la última proposición. 3. La domesticación es el proceso que implica la adaptación de un animal determinado a un entorno humano, así como la supresión de sus instintos violentos. Es, por lo general, un proceso lento y que solo es aplicable a especies que han estado por generaciones sometidas al control de los humanos, como los felinos. Los animales pertenecientes a la orden de los caninos, en cambio, jamás logran adaptarse del todo a un entorno familiar y es casi seguro que en algún momento los instintos superficialmente reprimidos salgan a relucir contra alguien cercano. Profesor, esta proposición puede ser algo complicada, pero vamos a plantearlas. ¿Solo los felinos domésticos no agreden a los humanos? Por su naturaleza, ¿los caninos no podrían ser totalmente domesticados? ¿Felinos y caninos tendrán las mismas oportunidades de domesticación? ¿La domesticación de caninos es más difícil que la de los felinos? Así podrían ser algunas preguntas que sugiere la proposición. Muy buenas preguntas planteadas, Amaru. Entonces, nos queda más claro que la tercera técnica nos lleva a preguntarnos sobre las ideas comparativas que pueden desprenderse de la idea principal del texto. Chicas y chicos,
utilicen todo el tiempo que sea necesario para lograr una lectura comprensiva. Estoy seguro que ustedes podrán romper con mitos que se han generado sobre la comprensión lectora. Y ahora, les traemos preguntas tipo examen de admisión. Profe, por favor, ayúdenos. Como ya estamos acostumbrados, hoy también habrá preguntas tipo examen de admisión. ¿Leemos todos? El papel es, se nos dice, invención de los chinos. El caso es que no experimentamos frente al papel de Occidente otra impresión que tener que vernos con una materia estrictamente utilitaria. En tanto que nos basta ver la textura de un papel de la China o del Japón para sentir una tibieza que nos apacigua. De blancura igual, un papel de Occidente difiere por naturaleza de la de un Hosho, el papel de Japón, o de un papel blanco de la China. Los rayos luminosos parecen rebotar en la superficie del papel de Occidente, mientras que la del Hosho o del papel de la China, semejante a la superficie vellosa de la primera nieve, los absorbe suavemente. Más aún, agradables al tacto, nuestros papeles se pliegan y se arrugan sin ruido. El contacto con ellos es suave y ligeramente húmedo, como el de una hoja de árbol. En términos generales, la vista de un objeto reluciente nos procura cierto malestar. Los occidentales usan, incluso para la mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel, que bruñen a fin de hacerlos brillar, mientras que nosotros nos horrorizamos ante todo lo que así resplandece. Ciertamente, nos sucede servirnos también de teteras, de copas, de frascos de plata, pero nos cuidamos bien de pulirlos como ellos hacen. Muy por el contrario, nos regocijamos al ver empañarse su superficie y, contando con el tiempo, ennegrecerse enteramente. Casi no hay casa donde una criada desprevenida no se haya hecho reprender por haber sacado brillo a un utensilio de plata cubierto con una preciosa pátina, en ese tono sentado y suave que da el tiempo a los objetos. Este texto está interesante, profe. Entonces, vamos con las preguntas. Muy bien, Cori, veamos. El autor del texto pretende centralmente reflexionar sobre A. Las ventajas del papel oriental frente a las del occidental. B. Los gustos de los occidentales relacionados con su practicidad y gusto por los objetos luminosos. C. Las diferencias entre los occidentales y los orientales a partir del papel y los objetos relucientes. D. Las diferencias en el tacto de los papeles occidentales y orientales debido a los materiales empleados. Esta pregunta va dirigida específicamente a la idea principal del texto. ¿Por qué el autor pretende hacernos reflexionar sobre el origen del papel? Surgirán las alternativas propuestas. Identifiquemos cuál será la alternativa correcta. A. Porque quiere que reflexionemos sobre las ventajas del papel oriental frente a las del papel occidental. B. Porque quiere que reflexionemos sobre los gustos de los occidentales relacionados con su practicidad y gusto por los objetos luminosos. C. Porque quiere que reflexionemos sobre las diferencias entre los occidentales y los orientales a partir del papel y los objetos relucientes. D. Porque quiere que reflexionemos sobre las diferencias en el tacto de los papeles occidentales y los orientales debido a los materiales empleados. Puedo deducir que la respuesta es la alternativa C, que está relacionada con la idea principal del texto sobre el papel y los objetos relucientes. ¿Qué tal final de sesión la de hoy? Nos tenemos que ir con el compromiso de seguir mejorando nuestro proceso de comprensión lectora. Muchas gracias, profe, por la ayuda. Gracias a todas y a todos por permitirme ingresar a sus hogares y brindarles el reforzamiento sobre comprensión lectora. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa, sigan preparándose y fortaleciendo sus conocimientos sobre comprensión lectora. ¡Chao! Cuídense mucho y a seguir practicando razonamiento verbal. ¡Chao!